Bienvenidos a La Clave para comprar su casa. Programas de asistencia con el enganche de asistencia presentado por BCCDC. Yo soy Alejandro Vega, director de préstamos aquí en la organización. Tengo ya desde el 2007 trabajando con familias, individuos para asistirlos en comprar su primer casa. A través de los años hemos podido ayudarles con 8 millones de dólares de asistencias y más de 140 millones de financiamiento para primer compradores y siguiendo haciéndolo todavía. Un poco sobre nosotros. BCCDC es una organización sin fines de lucro, fundada en el 2001 por Ronnie Fernández y Berta García. La misión de la organización es fortalecer y sostener comunidades por medio de empoderamiento para individuos y familias a través de educación de primeros compradores y propietarismo para poder fortalecer la comunidad y primeros compradores de bajos y moderados recursos. Hablemos un poco de los términos que vamos a platicar hoy. Parte de los términos que van a escuchar y que son muy importantes son temas como ¿quién es un primer comprador? Un primer comprador es obviamente alguien que nunca ha tenido casa, que nunca ha comprado su casa. Un primer comprador también es alguien que tuvo casa hace más de 3 años, pero en los últimos 3 años no ha sido propietario, no ha tenido interés legal en una vivienda inmobiliaria. Ese también es un primer comprador. Pero también aún así es alguien que fue por parte de un divorcio, el cónyuge desplazado que se le llama. En muchos casos, una familia en divorcio venden su casa o alguno de los cónyuges se queda con esa vivienda. La otra persona que ahora está desplazada nuevamente es considerada o considerado un primer comprador y podría ser elegible para estos programas una vez más. Bajos recursos. Una familia de bajos recursos es una familia que está ganando debajo de un porcentaje, una cantidad de dinero publicada en el condado en donde viven. 80% menos del promedio en el condado es considerada una familia de bajos recursos. Y vamos a platicar un poquito de esos términos. Moderado recursos es ahora alguien que está excediendo ese 80%, pero debajo de 120% del promedio de ingreso en el condado. ¿Y qué es un ingreso promedio? El ingreso promedio es publicado para cada condado y es algo que se utiliza para determinar la elegibilidad de personas y primeros compradores, obviamente, que están buscando o enfocándose en tratar de aprovechar programas de asistencia. Tamaño del hogar. Este, el tamaño de hogar es quién dentro de esa familia forma parte de ese hogar. Entonces, un ejemplo, un matrimonio con 3 hijos sería considerado una familia de 5 personas. Y nuevamente podría ser cualquier combinación de eso. Ese es el tamaño familiar de las personas que están ahorita y también de las personas que van a formar parte de esta nueva compra y de ese hogar. Y asistencia de enganche, también describida como DPA, Down Payment Assistance, es algo que también vamos a continuar aquí. Continuamos con el próximo. 20% de enganche. Es todavía muy común que la mayoría de las personas piensan que tienen que poner el 20% de enganche para la compra de su casa. Y esto es simplemente un mito. No es necesario, personas pueden calificar como primeros compradores, como continuos, primeros compradores repetidos también compradores, y el 20% no es el requisito. Ahora, 20% sí es necesario para poder eliminar el mortgage insurance o el seguro privado que se cobra cuando están financiando más del 20%. Y eso en algunos casos tampoco no es siempre verdad tampoco, porque hay programas que existen para poder asistir y este mortgage insurance o este seguro privado no forma parte de esa compra, a pesar de que nada más están poniendo menos del 20%. Considerado y llamados programas de portafolio. Próximo paso. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros ayudar también? Nuevamente, habíamos comentado que el 20% de enganche sí definitivamente es un mito, pero
Cómo nosotros hemos podido ayudar para llegar en algunos casos al 20% también de enganche es con préstamos de asistencia, de enganche o para costos de cierre. Uno de esos es CalHome. Este programa lo hemos tenido en BCCDC desde el 2007 y es un préstamo definido, no es perdonable, que podemos dar hasta $25,000 y que en muy poquito tiempo vamos a incrementarlo a $30,000. Este programa es definido por 30 años, no se requiere pagos, que se puede utilizar para costos de cierre y para enganche o para ambos. Lleva una tasa de interés simple del 3% que se va acumulando a través de los años. Y nuevamente, no se requieren pagos, pero se pueden hacer pagos en cualquier momento en este préstamo. Uno de los requisitos es que los vendedores o los compradores, perdón, pueden llegar con el 1% de sus propios fondos, significando que si están comprando una casa de $500,000, los compradores tienen que mostrar y evidenciar que pueden llegar con mínimo $5,000 de esa casa de sus propios fondos, que no vienen de un regalo o no vienen de otros programas de asistencia que pueden haber. Nuevamente, este no es un programa que está determinado por la puntuación crediticia del comprador. Eso no es un factor. Mientras pueden aprobarse para una primera hipoteca, este programa es elegible mientras sean elegibles como programas o como bajos recursos, menos de 80% el promedio. Hay un máximo porcentaje que se permite de su ingreso que se vaya a la compra o a todas sus deudas del 45%. Este es el Cal Home Préstamo Definido. Otro programa es el programa de Wish, o en español, la traducción literal es deseo. Esta sí es una beca perdonable y es una beca perdonable que se les da hasta $22,000. ¿Cómo funciona? Por cada dólar que un comprador elegible, una familia elegible, contribuye a su casa, les asistimos con $4 hasta el máximo de $22,000. Este se puede usar para enganche, para costos de cierre o para ambos. Y cada año que ustedes se quedan en esta casa, 20% de esa cantidad es perdonable. Entonces, cada año, 4,400, si recibieron los $22,000 total, se perdona dentro de este programa y se queda como plusvalía en su casa. Hasta después del quinto año, la cantidad completa sería perdonable. Esta es una manera de cómo poder incrementar el patrimonio de la familia, porque tienen dinero perdonable. Continuamos con la siguiente. Otro programa que acabamos de presentar es el Hope to Home. Esta también es una beca perdonable que diseñamos en conjunto con el Condado de Ventura y es específicamente solamente para compradores dentro del Condado de Ventura. Esta también es una beca perdonable hasta $23,000 que se usa para enganche, para costos de cierre, para reducir la tasa de interés, comprar puntos, por ejemplo, o pagar el mortgage insurance o el seguro privado que en algunos casos se cobran en unos préstamos. Este también es perdonado después de 5 años. Un poco diferente al programa de deseo, que se perdona cada año un poco. Este no se perdona total, la perdonabilidad total es después del quinto año. La mínima contribución del comprador son $5,000 también. Y nuevamente, es una manera de ganancias y el patrimonio de la familia. Estos programas que acabo de describir son normalmente elegibles para personas de bajos recursos. Y hablaremos un poquito de qué son esos dineros o esas fuentes de bajos recursos. Pero ahora vamos a platicar de un programa que es para altos recursos, moderados recursos, familias y hogares que están calificando dentro de este término. Entendemos que ha sido muy difícil también en el estado de California, en el condado de Ventura, Los Ángeles, Santa Bárbara, Kern, poder comprar y pagar los altos precios de renta y aún así poder ahorrar para un enganche y para los costos de cierre de una casa. Y aún así, este problema lo vemos para personas que están ganando un poco más alto.
por los altos niveles de renta que estamos experimentando o estamos viviendo ahorita en el estado de California. Este programa es del estado de California que se llama CalHFA, California Housing Finance Agency. Y este programa nuevamente ayuda a familias con 10% de enganche y hasta el 3% para costos de cierre. Si ustedes trabajan para un distrito escolar o una escuela de kinder al 12 grados o high school, por decir, aunque estén trabajando allí poco tiempo, son maestros, están en administración, están trabajando en limpieza o en la cafetería, también son elegibles dentro de este programa que les ayudaría hasta el 3.5% total para enganche y hasta 3% para costos de cierre. O sea, que están recibiendo 6.5% hacia la compra de su primer vivienda. Este también es para primeros compradores, pero ¿quién sería elegible? En el condado de Ventura es alguien que está ganando aproximadamente $194,000 o menos. De hecho, el número correcto para en el 2020 es 193,600 o menos. Próxima página. Acabo de describir varios diferentes programas de asistencia. Ahora la pregunta es, ¿cómo los podemos combinar? ¿Es apropiado? ¿Se puede hacer? Y la respuesta a eso es, claro que sí. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Entendemos que un programa solamente a veces no es suficiente para poder traer el sueño de comprar su casa al alcance. Pero la combinación de todos estos programas crea un impacto importante para traer esa compra dentro de las posibilidades. Incrementamos el poder adquisitivo. Precio de casas ahorita, la más baja, están ya en casi 400, $500,000. Entonces, $25,000 del programa que describí de Cal Home, la beca perdonable de 23,000 y la beca perdonable de $22,000. Estamos básicamente sumando todo eso para dar $75,000 de asistencia. Y esta asistencia funciona exactamente como la describimos. Tendrían $45,000 perdonables después de 5 años, que son aproximadamente $9,000 cada año que están ustedes recibiendo dentro de su casa. Nuevamente, quiero enfocarme que solamente uno se perdona cada año, el otro se perdona después de los 5 años. Pero es un promedio lo que vemos que se está realizando como patrimonio de esta familia. Entonces, sí, se pueden combinar. De hecho, se pueden combinar también con el programa del Estado, el CalHFA. Entonces, hay maneras de poder combinar todos estos programas para que reciban aún más asistencia y tener un poder adquisitivo más elevado en un clima, en una industria inmobiliaria que las casas siguen subiendo más que nada. Esos son los programas de asistencia, pero para más información, por favor, visiten nuestra exhibición virtual. Pueden hablar allí con especialistas hipotecarios, hacer preguntas, ver su situación y tener más detalles de cómo funcionan todos estos programas. Simplemente obtener más información, folletos, que les podemos también dar. Cualquier otra pregunta, estamos aquí para ayudarles. Conozca más de estas posibilidades. Hay muchísima gente ahorita que está comprando casa, que está haciendo ofertas, que no saben que estos programas existen. Y es algo que de veras pueden aprovechar y que sí existen y han existido. Mientras se van terminando, más programas vuelven a reaparecer o aparecer y estos programas cada año en muchos casos también vuelven a aparecer. BCCDC acaba de recibir $3.3 millones del programa del Estado, que ahorita también estamos formando parte de incluir dentro de los programas de asistencia que vamos a continuar asistiendo a familias e individuos que quieren comprar. Vamos a tomar algunas preguntas que nos han llegado y contestarlas. Una pregunta que viene de Jody es,
hay diferentes programas en diferentes comunidades que pueden asistir y la pregunta para eso es sí. Es importante, cada comunidad o cada municipio puede de que tenga diferentes programas de asistencia. Por ejemplo, en el condado de Los Ángeles hay un programa que asiste hasta $90,000 de enganche para bajos recursos y otro programa también para moderados recursos. Entonces, ver los programas que hay allí es importante. En la ciudad de Oxnard también tienen programas de asistencia. Hemos ayudado también a la ciudad de Bakersfield a crear un programa de enganche que vamos a tener acceso en un par de meses para primeros compradores también en la ciudad de Bakersfield, que sería un préstamo de aproximadamente hasta $23,000. Entonces, buena pregunta, Jody. Exactamente. Programas también de asistencia de municipios son muy posibles que también podemos juntar con estos programas que acabo de describir aquí, mientras no vengan ese dinero de los mismos fondos de la misma fuente de dinero. Vamos. Otra pregunta que viene de otra pregunta que viene de Kelly es, ¿hay alguna diferencia entre programas de asistencia? ¿Tenemos que comprar solamente casas específicas? La respuesta es no. Este, Estos programas de asistencia lo aprueban a ustedes como el comprador, como la familia, para buscar cualquier casa, condominio o casa de 1 a 4 unidades, de las cuales sean ustedes elegibles y puedan calificar. Programas de programas restringidos o propiedades que tienen programas o reventa, restricciones de reventa, esos existen en muchas también ciudades para poder promover y dar viviendas a personas que son de bajos recursos, que están restringidas por un par de años o, bueno, múltiples años, 45, 30 años, 90 años, todos son diferentes y es importante ver en la ciudad que ustedes están queriendo comprar, si hay esas viviendas, en dónde están y formar parte de una lista para ayudarles. Nosotros trabajamos con muchísimos municipios cuando llega el momento de vender estas casas o quieran alguien venderlas y que hay un nuevo comprador. Entonces hemos trabajado con todos los municipios en el condado de Ventura, en el condado de Kern County, en Santa Bárbara y no todos en Santa Bárbara, pero varios en Santa Bárbara y algunos pocos en Los Ángeles también. Muchísimas gracias. Por favor, escriban cualquier pregunta en el chat. Visítenos nuevamente en la exhibición virtual que vamos a tener en BCCDC Lending para más información. Y muchas gracias por estar con nosotros. Estamos dispuestos en ayudarles en cualquier manera que podamos.